Hola, ¿qué tal? Somos el equipo conformado por Sonia y Miguel de la carrera de Psicología de la UNAM, de la materia de antecedentes de Psicología. Hoy les vamos a hablar acerca de la comprensión y su surgimiento como principio hermenéutico. En primer lugar tenemos el carácter común, el cual se entiende como la acción de percibir el significado de algo por una interpretación más rica en significados. Se identifica con una actividad cognoscitiva que comparte elementos con el conocimiento racional y con sus técnicas interpretativas. Por su carácter trascendental, a la comprensión se le considera un principio hermenéutico, que significa el arte de interpretar. El carácter hermenéutico estuvo íntimamente relacionada con los principios generales de la interpretación bíblica, uno de cuyos métodos es la exegesis o la interpretación crítica de textos. Sin embargo, a pesar de ser aceptada por los creyentes, la idea de que la Biblia es la palabra de Dios, en cuanto al principio hermenéutico de la interpretación de la Biblia, este no ha sido uniforme, puesto que en opinión de algunos, la interpretación de la Biblia debe realizarse literalmente, ya que la palabra de Dios plasmada en ella es explícita y completa. Otros afirman que el mensaje de Dios no puede captarse con una lectura superficial, debido a que las palabras de la Biblia poseen un significado profundamente espiritual, y un tercer grupo mantiene que unos pasajes de la Biblia deben tratarse literalmente y otros de manera simbólica. La hermenéutica y sus tipos. Existen 4 tipos principales de hermenéutica. Como número 1 tenemos la literal. En esta se asocia la creencia de que la inspiración divina fue la que dictó tanto el mensaje divino como cada una de las palabras constitutivas del mismo. Los representantes más sobresalientes de este tipo de hermenéutica son Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero y Juan Calvino. Las críticas a esta postura se centran sobre la idea de que a través de esta interpretación de la Sagrada Escritura se silencian la evidente individualidad de estilos y vocabularios de los diferentes autores bíblicos. Como número 2 tenemos la moral. En lo que respecta a la interpretación moral, esta se inclina por establecer los principios exegéticos mediante los cuales extraerse las lecciones éticas de la Biblia. Como número 3 tenemos la alegórica, yendo más allá de las personas, cosas y acontecimientos presentes en la Sagrada Escritura, busca encontrar en las narraciones un segundo nivel de significados que trascienda el plano inmediato de los significados. Y como cuarto tenemos la anagógica, conocida también como mística. Ella se orienta por la interpretación de los acontecimientos bíblicos como signos prefigurados del futuro, acción semejante a la cábala que intenta descubrir la significación mística de las letras y las palabras. Ideas principales de Tomás Aquino como representante de la comprensión. En el sistema filosófico de Santo Tomás de Aquino se plantean 2 tipos de verdades divinas. Ambos tipos se presentan al hombre convenientemente para ser creídas, aunque se piense que las verdades divinas que se pueden descubrir por la razón humana no se han revelado para ser creídas con inspiración sobrenatural. Como número 1 tenemos las accesibles a la razón natural. Señala Santo Tomás que fue verdaderamente providencial que la clemencia divina nos mandara aceptar por fe aún las verdades que la razón humana puede investigar, para que de este modo todos pudiesen participar del conocimiento divino sin ninguna duda o error.
Y como número 2, las que superan todas sus capacidades. Con respecto a la opinión de que no es adecuado proponer al hombre aquellas verdades que no pueden investigarse a través de la razón porque excede la capacidad de ésta. O sea, sobre la base de que la sabiduría divina ha provisto a cada uno según su naturaleza, considera Santo Tomás que es insostenible por el hecho de que el hombre ha sido ordenado por la divina providencia a un bien más alto de lo que puede su fragilidad experimentar en esta vida. Bien, que puede ser alcanzado por medio de la fe, la cual permite conocer a Dios de manera más cierta. Por tal motivo, solo será posible conocer verdaderamente a Dios al momento en que se acepte que su ser supera todo lo que el hombre puede pensar sobre él, ya que la sustancia divina está por encima del hombre. Reconocer lo anterior implica aceptar que la razón humana no puede captar todo lo que la supera plenamente, pero esta dificultad no imposibilita perfeccionar el conocimiento que se tenga del universo, ya que es posible superar la dificultad si por lo menos se plantea conocerlo de alguna manera por la fe. O lo que quiere decir que las cosas de Dios son de Dios y las cosas del hombre son del hombre. Por eso es que el hombre no puede entender las cosas de Dios. Dentro de la psicología, el principio de comprensión surgió como una reacción a la creencia de que existe una sustancia primaria a la cual debe ser estudiada. Entre dichas ciencias y las ciencias naturales, sobre la base de esto se postula que el interés de estas dos grandes áreas del conocimiento son distintas, puesto que las ciencias de la naturaleza se inclinan principalmente por la explicación, entendida como la búsqueda de los factores causales que hicieron posible la ocurrencia de un fenómeno con el propósito de predecirlo y controlarlo. La metodología. En la psicología se enfocan principalmente a la comprensión de la acción social, tanto en el sentido de describir que un determinado fenómeno social, como en el sentido de que dicho fenómeno quiere decir o significa que a su significado es. Más aún, se considera que los fenómenos de la psicología son irrepetibles y por consiguiente no se pueden reproducir ni elaborar conceptos generales, mucho menos es factible construir leyes para caracterizar y predecir los acontecimientos sociales. Por su orientación hacia la comprensión de los fenómenos psicológicos, a esta perspectiva se le conoce también como enfoque hermenéutico, debido principalmente a que su interés se dirige hacia la búsqueda de la interpretación del sentido o significado de la acción social. La comprensión en la dimensión teleológica. La comprensión teleológica o el estudio del fin o lo que se persigue. En la psicología se ha ligado primordialmente al campo tradicional de la teleología, caracterizado por la búsqueda de objetivos o intenciones. Por su parte, las ciencias biológicas se han inclinado por la adopción del dominio teleológico de las nociones de función, carácter propositivo y totalidades orgánicas, que se engloban en los siguientes tres casos. Número 1. Cuando el estado final o meta es anticipada conscientemente por el agente. Número 2. El sistema autorregulador. Y número 3. Estructuras diseñadas anatómica y fisiológicamente para desempeñar determinada función. De estas variantes teleológicas, las dos primeras están más íntimamente relacionadas con la noción de comprensión en la psicología. La primera por su carácter intencional y la segunda por el carácter voluntario que le imprime a las acciones humanas. La tercera
por no suponer que el organismo persigue determinados fines o metas consciente o inconscientemente, ni que pueda autorregularse libremente, está más ligada a la biología. La autorregulación y retroalimentación en la ciencia. Como número 1 tenemos la biorealimentación, que es entendida como un proceso a través del cual una persona aprende a controlar respuestas fisiológicas normalmente no sometidas a control voluntario o respuestas voluntarias cuya regulación ha sido interrumpida o alterada por alguna lesión o traumatismo. Este proceso de control tiene lugar básicamente por medio de la información facilitada a un sujeto, comúnmente por medios electrónicos, y que permite a éste regular la función a través de la información recibida sobre la actividad misma. Como número 2, los sistemas de control y de dirección. Relacionados con la retroalimentación y la autorregulación, ha sido muy grande en la noción de comprensión de los fenómenos de la naturaleza y de los sociales. Su impacto ha sido de tal magnitud que en ocasiones se le ha considerado como una auténtica revolución, especialmente en algunas disciplinas relacionadas con el hombre como la biología, la psicología y hasta la sociología. Los principios de autorregulación y retroalimentación. Conductas fisiológicas en donde interviene primordialmente el sistema nervioso autónomo. Recibe este nombre porque la retroalimentación proporciona información adicional acerca de un proceso biológico. Como se desprende de las anteriores líneas, la noción de explicación de los sistemas de retroalimentación vistos como mecanismos de control y de dirección están íntimamente emparentados con el aspecto propositivo de la visión teleológica de la ciencia, derivada principalmente del proceso homeostático y balance autonómico manejado en la biología, que tiene lugar de forma permanente en todo el organismo. Los principios de autorregulación y retroalimentación. Las conductas fisiológicas en donde interviene principalmente el sistema nervioso autónomo recibe este nombre porque la retroalimentación proporciona información adicional acerca de un proceso biológico. Como se desprende de las anteriores líneas, la noción de explicación de los sistemas de retroalimentación vistos como mecanismos de control y de dirección están íntimamente emparentados con el aspecto propositivo de la visión teleológica en la ciencia, derivada principalmente del proceso homeostático y balance autonómico manejado en la biología, que tiene lugar de forma permanente en todo el organismo con el objeto de mantener constante su estado corporal dentro de sus límites fisiológicos de funcionamiento normal. Aunque comúnmente la regulación homeostática tiene que ver principalmente con el equilibrio permanente del sistema nervioso vegetativo a través de sus dos ramas, la simpática y parasimpática, esta ha sido aplicada para dar razón del dinamismo autorregulativo de las personas. En este último campo de aplicación, el concepto homeostático incluye conductas externas manifiestas, como la búsqueda de alimento o agua, o el abrigarse cuando ocurre un descenso de la temperatura, conocidas también como conductas motivadas o de motivaciones, que corresponden a ajustes conductuales que satisfacen necesidades internas corporales como el hambre, la sed, la excitación sexual, etc., que desencadenan respuestas consumatorias. Como conclusión tenemos que la noción teleológica de la comprensión en psicología
nace como una respuesta por la dificultad que se tenía para poder entender la comprensión racional y la relación con la vida emotiva. El principio hermenéutico surge para poder interpretar y comprender la conducta del ser humano, pero considerando los factores, tanto internos como externos, la psicología adoptó muchas nociones de función con un carácter propositivo para formar una teoría general y de esta manera pueda lograr la unificación de la ciencia con el establecimiento de principios válidos para todas las disciplinas científicas con el fin de compartir métodos de aprendizaje. Muchas gracias.